Buenas tardes, nosotros somos el equipo número 2 y les vamos a hablar sobre el transporte de membrana. Estamos compuestos por Alessa, Melina, Ana Karen y su servidor Sergio. Pues vamos a dejar con Melina para que les dé la introducción al tema. Transporte de membrana. ¿A qué se refiere esto? Bueno, el transporte de membrana es el proceso que se dedica al intercambio de iones y de solutos a través de la membrana plasmática. En esta imagen consideraremos este como el medio extracelular y este como el medio intracelular. Pero ¿para qué nos sirve este proceso? Para regular los componentes del medio extracelular como del intracelular, así como la obtención de distintas moléculas que va a necesitar la célula para cumplir las funciones y lograr mantener su metabolismo estable. Quiere decir que si hay moléculas de sobra en el medio extracelular, pasará al medio intracelular, y viceversa. Las células vivas mantienen una composición iónica interna muy diferente que la del medio que las rodea, y esta diferencia es fundamental para la supervivencia y la función celular. Los iones inorgánicos como el sodio, el potasio, el calcio, el cloro y el hidrógeno o llamado protón son los solutos más abundantes del entorno celular. En el medio extracelular los iones más abundantes son de sodio y en el medio intracelular los iones más abundantes son de potasio. Las proteínas de transporte. Estas se dividen en proteínas transportadoras y proteínas de canal. En las proteínas transportadoras solo pueden llevar un soluto a través de la membrana a la vez. Estas se llaman uniportadoras. Aquí vemos un ejemplo que pasan del medio extracelular al intracelular. En este solo puede transportar un soluto a la vez porque nada más cabe uno. Otras acoplan el transporte cuesta arriba de un soluto a través del transporte acoplado de otro. Algunos pueden ser transferidos en la misma dirección, esto mediante las importadoras que son estas, y solo pueden pasar los dos juntos a la vez, no puede pasar uno sin el otro. O puede ser en direcciones opuestas, por los antiportadores. Que este pasa al medio extracelular y este al medio intracelular. Estas tres medían tanto el transporte pasivo como el transporte activo. A continuación les explicará mi compañera Karen el punto siguiente. Bueno, yo les voy a hablar del gradiente electroquímico. El gradiente electroquímico es la fuerza que impulsa a un ion cargado, ya sea positivo o negativamente, a pasar a través de la membrana. Este depende de dos fuerzas. El gradiente de concentración, que es la diferencia en la concentración de una sustancia en los dos lados de la membrana. Como por ejemplo, si es la concentración de sodio es diferente en la parte extracelular que en la intracelular. Y también depende del potencial de la membrana, que es la diferencia del potencial eléctrico en los dos lados de la membrana. Bueno, a continuación les explicará mi compañera Alessa lo que es el transporte pasivo. Sí, existen dos tipos de transporte para atravesar la membrana, el activo y el pasivo. Yo les voy a explicar el transporte pasivo. Este transporte siempre va a favor del gradiente electroquímico, es decir, de un lugar con mayor concentración de solutos a uno con menor concentración de solutos. Este se caracteriza porque no requiere del uso de energía, ya que pasa muy sencillo. Y sucede únicamente con moléculas que son permeables a la membrana. Se divide en dos, la difusión simple y la difusión facilitada. La difusión simple sucede en moléculas no polares pequeñas o hidrofóbicas, ya que le ayuda a atravesar la bicapa lipídica. En las moléculas de este estilo entran el dióxido de carbono, el oxígeno, los gases nobles. Siempre van a favor del gradiente electroquímico y pues son las que no necesitan de ninguna proteína. La difusión facilitada, esta es para moléculas un poco más grandes y que necesitan ayuda de una proteína uniporte, un poro o un canal. En esta difusión atraviesa una sola molécula, como la podemos ver en esta imagen. Esta es la proteína que la va a ayudar a que atraviese. Y por medio de la proteína para llegar al lado en el que es requerida, ya sea del extracelular al citosólico o del citosólico al extracelular, dependiendo de dónde exista una mayor concentración de estos solutos.
A continuación, Karen les va a explicar el proceso de ósmosis, que es parte del transporte pasivo. La ósmosis, como ya mencionaron, también es parte del transporte pasivo. Esta es cuando el agua se mueve rápidamente a través de una membrana semipermeable desde una región de baja concentración hasta otra de alta concentración de soluto. Pues como ya mencionamos, depende de la concentración de soluto. Una solución hipotónica es en la que la célula se hincha debido a que hay mayor concentración en la parte extracelular y quiere regular su parte intracelular, entonces toda el agua pasa hacia adentro. En la solución hipertónica la célula se encoge debido a que hay mayor concentración del soluto en la parte interior y quiere ayudar también a la parte exterior. Y la solución isotónica es en la que hay una igual concentración en la parte extracelular que en la intracelular, entonces no se genera ningún cambio. Bueno, a continuación mi compañero Sergio les va a explicar lo que es el transporte activo. Bueno, ahora hablaremos sobre el transporte activo. ¿Pero qué va a ser el transporte activo? Bueno, el transporte activo va a ser el movimiento de solutos e iones de un lado de la membrana al otro, es decir, del medio intracelular al medio extracelular o viceversa. Pero ¿en qué se va a diferenciar este transporte del transporte pasivo? Va a tener dos características muy particulares. La primera es que va a ir en contra de su gradiente electroquímico, y la segunda, que va a necesitar una fuerza impulsora. Bueno, el segundo mecanismo de transporte es el transporte impulsado por ATP. ¿Cómo se da? Bueno, principalmente se da en las proteínas transportadoras antiporte, es decir, se va a fosforilar la proteína transportadora, y esto va a permitir la conformación para liberar el soluto correspondiente. Bueno, aquí tenemos el ejemplo, que es la bomba sodio potasio. Primero entraría el ion de sodio a la proteína transportadora. Esto sería el medio citosólico y esto el medio extracelular. Posteriormente, en el segundo paso, tenemos que llega el ATP, se desfosforila, deja un fosfato que se va a enlazar con la proteína transportadora y libera ADP al medio extracelular. En el tercer paso, tenemos que ya una vez fosforilado la proteína transportadora, esta cambiará su conformación, es decir, se abrirá en el medio extracelular y se cerrará en el medio intracelular. En el siguiente paso, tenemos que ya se libera el ion de sodio y entra a la proteína transportadora el ion de potasio. En el siguiente paso, tenemos que ya al ingresar el ion de potasio, la proteína transportadora se va a desfosforilar, es decir, va a perder su grupo fosfato, y ya en el último paso tenemos que va a volver a cambiar su conformación, esto debido a que ya perdió su grupo fosfato. Entonces cambiará su conformación, volverá a su estado inicial y liberará un potasio en el medio intracelular. El tercer y último mecanismo que explicaremos en este tema será la bomba impulsada por luz. Esta funciona de manera similar a la bomba impulsada por ATP, solo que en lugar de utilizar ATP, obviamente, va a utilizar la luz, que va a ser la que va a cambiar la conformación de la proteína transportadora, pero en sí va a ser casi el mismo procedimiento. Yo les voy a explicar de las proteínas de canal. Estas son el otro tipo de proteínas de transporte, al igual que las proteínas transportadoras, que ya explicamos anteriormente. Una de sus características es que no necesitan energía para funcionar o para transportar. Otra es que va a favor del gradiente electroquímico. Esto significa que cuando la concentración sea mayor de un lado, ya sea en el exterior de la célula o en el interior, irá hacia el otro lado para poder estar equilibrada. En las proteínas de canal, la mayoría son canales iónicos, en los cuales pasan únicamente iones. Por eso reciben este nombre de canales iónicos.
Los canales fluctúan entre las conformaciones que son abierta y cerrada, y esto se ve afectado por distintos estímulos que veremos a continuación. Ahora vamos a hablar sobre los canales iónicos. Los canales iónicos se diferencian principalmente de los poros acuosos debido a que presentan dos propiedades diferentes a ellos. Es decir, la primera, que vamos a ver, la selectividad iónica va a estar conformada por el diámetro y la conformación de los canales iónicos y la distribución de sus aminoácidos cargados. En su diámetro vamos a ver qué tan estrecho va a ser el canal iónico, y depende de qué tan estrecho sea, va a ser el tamaño de los iones que deja pasar. Es decir, un canal muy estrecho no va a dejar pasar un ion muy grande. Segundo, tenemos la conformación, es decir, sabemos que el canal iónico va a estar o abierto o cerrado. Eso quiere decir que obviamente cuando esté cerrado no va a pasar absolutamente ningún ion a través de él. Y por último tenemos la distribución de aminoácidos cargados que lo revisten. Es decir, estos aminoácidos que lo revisten, que serán en este caso estos y este de aquí, como podemos ver en este ejemplo, tienen cargas positivas. Es decir, al tener cargas positivas no dejaría pasar ningún ion positivo. Por ejemplo, si quisiéramos poner aquí un ion de sodio, no podría atravesar el canal iónico debido a que tienen la misma carga. Bueno, yo les voy a explicar la segunda propiedad que diferencia a los canales iónicos de los poros acuosos. Perdón. Sí. Esta es que su conformación fluctúa entre abierta y cerrada y depende de un estímulo. Como por ejemplo, los dependientes de voltaje requieren de un cambio en el potencial de la membrana. Aquí se puede ver que está cerrada porque su potencial en realidad no ha cambiado, está en reposo. Ya que se genera un cambio en el potencial, cambian las cargas, se puede notar que se abre el canal. En los dependientes de ligando se requiere de una molécula, de la unión de una molécula a las proteínas de canal. Aquí se puede ver que el canal está cerrado y cuando se le unen las moléculas se genera un cambio en su conformación y se abre. Por último tenemos el canal activado por estrés. Este requiere de que se ejerza una fuerza mecánica en el canal, como podemos ver aquí. Ok, un ejemplo de los canales activados por estrés es el de las células ciliadas auditivas. Es muy sencillo. Cuando llegan las vibraciones sonoras hacia la célula ciliada auditiva, este va a ser el impulso mecánico que le va a dar al canal para que pueda abrirse y dar paso a los iones que necesitan entrar a la membrana. Una vez dentro de la membrana, estos iones van a generar una respuesta y va a ser el impulso que se va a ir al nervio auditivo, y del nervio auditivo se va a ir al cerebro, y ahí es cuando ya se puede realizar la acción que tenía que hacerse. ¿Cómo pueden servir las señales eléctricas a los diferentes organismos? Esta es una planta carnívora llamada Venus cazamoscas. Esta utiliza señales eléctricas para capturar a su presa. Contiene 3 cilios disparadores presentes en cada hoja, y cuando un insecto entra en contacto con ellas, las hojas se cierran capturándolo dentro en menos de medio segundo. Esto sucede por un estímulo mecánico que induce la apertura de canales iónicos, y estos desencadenan una señal eléctrica que provoca que las hojas se cierren. Les voy a dar una pequeña explicación del potencial de membrana para que puedan entender cómo es eso de que los canales se abren o se cierran dependiendo de esto. El potencial de membrana en sí es la carga que existe en su medio extracelular o intracelular, dependiendo de la cantidad de iones que se encuentren en ella. En esta imagen podemos ver cómo en esta te dice que está en reposo cero. Eso quiere decir que hay uno positivo por uno negativo que hay dentro, o sea que hay una equidad en las cargas de ambos lados de la membrana. Pero si llega este ion, por ejemplo,
y entra a la membrana, estaría alterando totalmente el potencial de la membrana. Y es cuando se dice que los canales se abren. Y gracias a estos estímulos es como podemos comprender mejor los canales iónicos. Ok, les voy a explicar lo que es una neurona para que puedan comprender en sí la importancia que tienen los canales iónicos. ¿Una neurona qué va a hacer? La neurona es la que se encarga de recibir, construir y transmitir señales. ¿Cómo va a hacer esto? Pues por medio de glándulas sensitivas al sistema nervioso central. ¿Y qué conforma el sistema nervioso central? El cerebro y la médula espinal. En el cerebro y en la médula espinal es donde se van a interpretar todas estas, ¿cómo le puedo decir? Todos estos estímulos que son enviados, estas señales, perdón. Y de ahí pueden ser enviadas a las diferentes glándulas o músculos para que puedan realizar la acción. La estructura de una neurona está de la siguiente manera. Tienen un núcleo y dendritas. Este es el cuerpo celular, este es el axón y estas son las el axón puede medir hasta 1 metro de longitud. El ejemplo más claro es cuando una señal es enviada desde la médula espinal hasta la planta del pie. Cuando se estimula la membrana en reposo de un axón, el axón responde abriendo los canales de sodio y esto permite que pasen iones de sodio al medio intracelular. Este movimiento de cargas positivas al interior genera un cambio en el potencial de membrana que se vuelve menos negativo. Al reducirse el voltaje, se reduce también la polaridad entre los dos lados de la membrana, lo que se denomina despolarización. Bueno, el potencial de acción de la neurona, también conocido como impulso nervioso, se va a dar de la siguiente manera. Vamos a tener una neurona que va a estar en su fase de reposo, que sería aproximadamente entre menos 60 y menos 70 milivolts. Después se va a despolarizar. Esto va a ser debido a un impulso nervioso. Esta fase de despolarización va a llegar a cero aproximadamente en 1 milisegundo. De ahí, durante toda esta fase, el canal iónico va a estar abierto, es decir, va a permitir el paso de los iones. Enseguida se va a repolarizar nuevamente. Durante ese trayecto, los canales iónicos van a permanecer inactivos. Esto quiere decir que ya no van a permitir el paso de ningún ion. Posteriormente se va a repolarizar, es decir, va a ganar una polarización más alta que la que tenía en su fase de reposo. Y finalmente va a volver a su estado de polarización normal, es decir, los canales van a seguir completamente. Todo lo que decía, aquí podemos ver lo que pasa con los distintos canales iónicos al momento de la despolarización y la repolarización. Es decir, al momento de que están polarizados van a estar completamente cerrados. Una vez que se despolarizan, es decir, los canales se van a abrir y es aquí cuando van a permitir los pasos de los iones. Y cuando está en su fase de repolarización, los canales como puedes ver aquí, se van a inactivar y ya no va a permitir el paso de ningún ion. Ya. Ok, este es el proceso sináptico y lo voy a ir explicando paso por paso. Primero llegan los neurotransmisores por el impulso nervioso. Luego se transportan y se almacenan en la neurona presináptica, que es esta parte. Luego, por la llegada del potencial de acción, entra lo que es el calcio y la entrada del calcio, bueno, que aumente su concentración, hace que los neurotransmisores se junten en las vesículas y entren a la hendidura sináptica. Una vez en la hendidura sináptica, los neurotransmisores se juntan junto con los receptores específicos. Esto hace que se transformen en impulsos eléctricos de nuevo. Aquí eran impulsos eléctricos, una vez junto a las vesículas se transforman en impulsos químicos y una vez entrado acá, en la neurona postsináptica, se transforman en impulsos químicos.
digo eléctricos. Van a existir dos tipos de señales o impulsos que van a llegar a la célula para la realización de la sinapsis. Es el de excitación y el de inhibición. El de excitación es el que va a ayudar a que continúe el intercambio de iones entre una neurona y otra, dando paso al canal iónico. Y la inhibidora lo único que va a hacer es cerrar ese canal iónico para evitar que pasen iones que ya no son necesarios. Eso fue todo por nuestra parte. Muchas gracias.